Hola a todos y a todas, bienvenidos a la ponencia que tiene por título Análisis del nuevo marco regulatorio europeo de criptoactivos, aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento de delitos en torno a criptoactivos y blockchain. Soy José Sánchez Fernández, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca y además soy cofundador y abogado especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías en Nivolab, empresa spin-off de la Universidad de Salamanca. Dentro de mis áreas de especialización se encuentran blockchain, criptoactivos, protección de datos, prueba electrónica o diligencias de investigación tecnológicas. En primer lugar, y antes de presentar esta ponencia, me gustaría dar las gracias al comité organizador de Fodertis y en especial a su director académico y a su secretaria académica. En este orden de cosas vamos a estructurar esta ponencia en tres apartados, en tres bloques claramente diferenciados. Por una parte hablaremos de la blockchain, por otra parte de los criptoactivos y su implicación en la economía del derecho y para finalizar haremos referencia a la aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento de delitos en torno a estos dos grandes bloques. En un primer lugar, podemos abordar la blockchain como aquella estructura de datos distribuida, pública y de carácter contable, que por tanto estará formada por cadena de bloques. Al mismo tiempo, esta se denomina como una base de datos en la que la información que se contiene se agrupa en conjuntos de tal forma que si una cadena sufre algún tipo de modificación, ello se verá reflejado en la cadena anterior. Por tanto, gracias a técnicas criptográficas hash y a sellados de tiempo confiables, este tipo de modificaciones pueden ser completamente irrefutables. En este caso, si nos encontramos con cualquier tipo de modificación, ello quedará prácticamente reflejado. Aquí podemos ver una descripción gráfica de cómo funciona blockchain y cómo se aplica de forma práctica en la estructura de criptoactivos y otro tipo de sectores de la economía. Así, por ejemplo, nos encontramos con diferentes transacciones. Esas transacciones estarán dotadas de un valor hash, formarán una cadena y esa cadena estará integrada a un bloque anterior. Por tanto, dentro de las características principales de blockchain, se encuentran que ésta mantendrá su información contenida de carácter intacto. Además, se encontrará dentro de una red peer-to-peer, es decir, una red conectada entre ordenadores que se comportarán como nodos iguales entre sí, y al mismo tiempo nos encontraremos con que es una cadena prácticamente imposible de manipular, al mismo tiempo que funcionará mediante soluciones criptográficas hash y sellados de tiempo confiables que posteriormente veremos. En este caso, como principales características de blockchain, se encuentra la integridad de datos, es decir, nos encontramos con una cadena descentralizada con una multitud de nodos, no existen intermediarios, por tanto todos los nodos se comportarán como iguales, los procesos por tanto serán más justos, más seguros y más eficaces y, como bien hemos visto, no se puede manipular dicha cadena sin dejar rastro. En este caso, blockchain funcionará mediante soluciones criptográficas hash, es decir, mediante algoritmos matemáticos, de tal forma que se dotará de estas cadenas o de estas transacciones de diferentes series alfanuméricas. Es decir, por ejemplo, ahí nos encontramos con un texto, que en este caso es criptoactivo, y se le aplicará una función hash. Una función hash SHA1. Nos dará como resultado esa serie alfanumérica, pero si modificamos ese texto y lo cambiamos a criptoactivo un 0, nos encontramos con que la función alfanumérica será distinta. Por tanto, aquí vemos claramente que si esa cadena es modificada o cualquier tipo de transacción que se encuentre en ella, ello va a quedar rastro dentro de la propia blockchain. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que blockchain junto a esos hash o esas funciones criptográficas matemáticas también contarán con sellados de tiempo confiables, lo que va a dotar de este sistema de un sistema prácticamente inviolable. En todo caso, dentro del blockchain son diferentes las aplicaciones prácticas que nos podemos encontrar. Quizá las que más estén teniendo importancia son aquellas que tienen relevancia en sectores como logística, agricultura, industria alimenticia o energética y dentro de la aplicación del derecho pues están los smart contracts. En este caso, como bien sabemos, los smart contracts son contratos que permiten hacer cumplir automáticamente con las obligaciones y estipulaciones contenidas a nivel contractual. Por tanto, los términos del contrato se mantendrán inalterables y en el caso de que se cumplan o se incumplan alguno de ellos, estos se ejecutarán automáticamente. Por tanto, el smart contract necesitará siempre
de una cadena blockchain o una cadena de bloques. Como segundo apartado haremos referencia a los criptoactivos, a la economía y al derecho. Y aquí tenemos que tener en cuenta que de la propuesta MiCA que nace en virtud de la Unión Europea, son dos normas las que a nivel legislativo nacional nos encontramos y es que han adquirido bastante importancia a lo largo de los últimos años. En primer lugar nos encontramos con el Plan Anual de Control Tributario Aduanero. Este plan anual básicamente lo que comportan son 4 tipos de obligaciones. En primer lugar, obligará a la realización de un modelo 720, un modelo que básicamente significará una declaración informativa de bienes en el extranjero. Al mismo tiempo se investigará a los familiares, es decir, básicamente se analizará supuestos de sociedades vinculadas con una persona o con un grupo familiar para intentar evitar que ciertas operaciones económicas sean desarrolladas por una persona y se pueda hacer cualquier tipo de minoración de rentas o de bases declaradas. En tercer lugar, y bastante importante, nos encontraremos con que se hará uso del Big Data, es decir, aquí nos encontraremos con que se realizarán actividades de control para una correcta tributación de las operaciones realizadas. Y finalmente se potenciará la cooperación internacional y la participación en foros internacionales como no puede ser de otra manera. Al mismo tiempo nos encontramos con otra ley, una ley que data de hace prácticamente 3 meses y es la Ley 11/2021 del 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. En este caso son 3 las novedades que incluye ese texto legal prácticamente recién salido del horno y dentro de la primera de las novedades es que introduce la obligación de suministro de información sobre saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales. Es decir, básicamente aquí lo que se intenta es saber el nombre de las personas que están detrás de todos los wallets y de todas las tenencias de utilización de dichas monedas que se encuentran en esos wallets o monederos virtuales. Al mismo tiempo se establece la obligación de suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales, es decir, sobre adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobro y pagos. Y finalmente se establece de nuevo la obligación de suministrar información acerca de las operaciones en el extranjero, es decir, lo que hemos denominado como declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero, que posteriormente veremos cuál es su aplicación práctica. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que cuando invertimos en criptoactivos lo podemos hacer desde varios puntos de vista. Es decir, cuando hacemos referencia a las criptomonedas, en un primer momento podemos tener en cuenta de que podemos adquirir bienes gracias a ellas porque son un medio legal de pago. Así lo dice el asunto C 264 de 2014 de la Unión Europea. Si bien tenemos que tener en cuenta que también en virtud de la Dirección General de Gobernación del Juego, a través de una consulta de abril de 2014, también se considera Bitcoin en este caso como una moneda de curso legal o dinero, pero que tiene un carácter electrónico oficial. Por tanto, no se puede considerar como un mero objeto, sino que se considera, por tanto, como una moneda que tiene un curso legal, aunque de carácter propio, es decir, con características que le son inherentes a él. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que si yo hago algún tipo de operación con criptomonedas, es decir, adquiero por ejemplo un bien inmueble, que es una práctica bastante común en los últimos años, en este caso tenemos que tener en cuenta que las diferentes transacciones estarán sujetas al IVA pero estarán exentas. Ello lo dice básicamente el artículo 135.1 de la Directiva 2006/112 de la Unión Europea. Y en este caso también tenemos que tener en cuenta que en virtud de la Dirección General de Tributos, a través de consulta de 30 de marzo de 2015, nos encontramos con que, lógicamente, las monedas virtuales Bitcoin son medios de pago, pero en este caso quedarán exentas de cualquier tipo de concatenación del impuesto sobre el valor añadido. En todo caso, las criptomonedas no solo se utilizan para comprar muebles, bienes inmuebles o bienes muebles, sino también se utilizan para invertir, es decir, son productos especulativos. Y en este caso tenemos que tener en cuenta que si yo invierto en criptomonedas, tengo que declararlas. ¿Y cómo lo haré? A través del apartado o de la categoría dentro de la renta de ganancias patrimoniales de la base imponible del ahorro del IRPF. Y se le aplicará esa tabla que ven ustedes con diferentes tipos de IRPF, es decir, el más bajo será el 19% y el más elevado será del 26% y será en virtud de diferentes escalones económicos o umbrales económicos. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta de que si yo, por ejemplo, decido cambiar una criptomoneda por otra, es decir, si yo cambio Bitcoin por otra divisa virtual, también ahí tendré que
declarar esa alteración patrimonial porque ha habido una ganancia o una pérdida patrimonial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que, bueno, en la práctica, por lo general, sucede en que en muchas ocasiones se obtienen pérdidas por ese tipo de inversiones con criptomonedas, y en este caso tenemos que tener en cuenta que ya en virtud de la ley tributaria, se puede compensar el límite del 20% respecto de los rendimientos del capital mobiliario. Y además se podrá compensar esas ganancias en la base imponible en los próximos 4 años. Y finalmente, respecto de la afectación de estas criptomonedas al IRPF, tenemos que tener en cuenta que nace la obligación de la declaración informativa de bienes, es decir, de la realización del modelo 720. Y en este caso se obligará a introducir las operaciones de inversión con criptoactivos en la declaración de bienes en el extranjero, es decir, en el modelo 720, cuando se superen los 500.000 euros. Al mismo tiempo, también se está intentando prever la elaboración de un modelo de declaración específico sobre monedas digitales que a lo largo de los últimos meses se irá aplicando en la práctica. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que los criptoactivos también tienen su especial índice o incidencia en el impuesto de actividades económicas. Es un impuesto censal, pero tenemos que tener en cuenta que la minería a lo largo de los últimos años se ha convertido en una verdadera profesión. Por tanto, en principio, los diferentes empresarios que se dediquen a este tipo de actividad de la minería, es decir, de descubrimiento a través de la programación informática de criptomonedas en Internet, nos vamos a encontrar con que se deberán de dar de alta en el impuesto a actividades económicas, en el IAE, más en concreto en el epígrafe 831, apartado 9, que tiene como rúbrica otros servicios financieros NCOP. Por tanto, dentro de la sección primera. En el caso de que no lo hagan, eso lógicamente va a reportar diferentes responsabilidades tributarias administrativas, al mismo tiempo que se aplicarán los diferentes protocolos de prevención del blanqueo de capitales. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que es importante la aplicación de la inteligencia artificial en el tratamiento de los diferentes delitos que se dan en torno a criptoactivos y blockchain. Tenemos que tener en cuenta que gracias a las criptomonedas pues, se ha dotado de las diferentes wallets o actuaciones mediante un anonimato y una fluidez y una rapidez y seguridad de las transacciones, lo que ha provocado que, bueno, que también los ciberdelincuentes estén en ese mundo y sean conscientes de las grandes ventajas que da el anonimato. Por tanto, delitos como por ejemplo las estafas, las insolvencias punibles, el bloqueo de capitales, delitos contra la salud pública u otros más específicos como el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la compraventa de órganos, la financiación del terrorismo, por desgracia son delitos muy comunes y se gestionan a través de transacciones de criptomonedas. Por ejemplo, el delito estrella es el blanqueo de capitales, como bien vemos en el auto de la Audiencia Provincial de Vigo, número 537 del 2017. En todo caso, tenemos que tener en cuenta que todos estos delitos por lo general también suelen darse a través de la dark web, de la red oscura, y lógicamente si ahí añadimos que la propia blockchain dota de seguridad, fluidez y anonimato a las personas que se encuentran detrás de este tipo de conductas delictivas, pues lógicamente poder acudir contra ellos y enjuiciarlos va a ser muy complicado. Por ello, quizás lo más recomendable sería avanzar hacia modelos de policía predictiva de tal forma que a través de este tipo de servicios la propia administración pública sea capaz de utilizar inteligencia artificial combinado con aprendizaje automatizado, informatizado y al mismo tiempo gracias a otras técnicas como por ejemplo el Big Data. Ello, por tanto, podrá aumentar la efectividad como la eficiencia de las investigaciones penales, tanto por delitos financieros como, por ejemplo, por la administración de riesgos en la propia institución pública. Y en este caso, sería interesante no solo para combatir y para mejorar la seguridad jurídica, sino también para intentar predecir qué y dónde es probable que ocurra algo, es decir, evaluar los riesgos y desplegar posteriormente todos los recursos para mitigar sus efectos. Con esto es todo, muchas gracias por su atención y estaré encantado de cualquier cuestión que quieran plantear, poder resolverla a través del foro de jóvenes investigadores en Derecho y Nuevas Tecnologías. Muchas gracias.